Hola jóvenes, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes participando, coadyuvando en su preparación para el examen de admisión de preparatoria en la materia de Ciencias 2, Física. Pues las mayores de las suertes y les deseo que se preparen con todo el éxito. Mucha suerte. Gracias, comenzamos. Bien, iniciamos básicamente con lo que es Ciencias 2, énfasis en física, el movimiento. Recordando que el movimiento es, como primer bloque, la descripción de los cambios en la naturaleza. Como propósitos tenemos identificar la velocidad y rapidez de un cuerpo, conocer la relación entre las gráficas posición-tiempo y un conjunto de datos, resolver problemas relacionados con los diferentes tipos de movimientos, aplicando los conceptos correspondientes. Y bien, como recordamos que el movimiento realmente es un cambio de posición, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Y se representa en un sistema de referencia, que en este caso nosotros hacemos uso del plano cartesiano. También dentro de lo que es el sistema de referencia es el conjunto de coordenadas espacio-tiempo que se requiere para poder determinar la posición de un punto. La trayectoria, como bien sabemos, pues es el camino que sigue el objeto hasta llegar a su destino. El desplazamiento pues es del punto inicial al punto final en línea recta y la distancia es la longitud de la trayectoria. Como ejemplo tenemos aquí, en donde podemos ver el sistema de referencia, que en este caso, como bien dijimos, es el plano cartesiano, tiene dos ejes, el eje de las X, también llamado eje de las abscisas, y el eje de las Y, también llamado eje de las ordenadas, y esta gráfica que está en el primer cuadrante, ¿sí? Tenemos a una abeja que se desplaza del punto A, como bien vemos, toma esta trayectoria, que es el camino que sigue, y se posa en un punto B, pues el desplazamiento es del punto A al punto B en línea recta, y bien, la distancia que recorre, pues es sin duda alguna la medida que tiene la trayectoria. También, bueno, recordando lo que es el plano cartesiano, tiene 4 cuadrantes que se enumeran al contrario de las manecillas del reloj, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Tiene un punto origen, que en este caso es la coordenada 0,0, y normalmente nosotros vamos a estar utilizando en las gráficas que vamos a estar haciendo, vamos a estar utilizando el primer cuadrante. También vemos que ya, bueno, lo que es la velocidad es un vector que, como bien dijimos, los vectores tienen principalmente tres cosas, que son magnitud, dirección y sentido. Vemos aquí, ponemos un ejemplo que se representan con flechas. En este caso la magnitud es 5 metros sobre segundo, que también le llamamos rapidez. La rapidez es la magnitud, ¿verdad? De lo que viene siendo el vector. La dirección, de alguna manera, es el ángulo. Aquí lo tenemos representado como ángulo A. Y el sentido es hacia dónde se dirige. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que la dirección es la orientación del vector, el sentido es hacia dónde apunta, y el tiempo pues es una cantidad escalar que en física se emplea para medir la duración de un fenómeno o acontecimiento. También podemos ver aquí un ejercicio donde vamos a calcular la velocidad. Recordemos también que nosotros utilizamos el Sistema Internacional de Unidades y nos ayuda mucho recordar las siglas MKS, ¿verdad? Que es metro, kilogramo, segundo, para poder homogeneizar nuestros datos cuando hacemos ejercicios. En la mayoría de veces tenemos que homogeneizarlos antes de hacer o operar algún ejercicio. Ejemplo, tenemos que la velocidad, ¿verdad? Es igual a la distancia sobre el tiempo, donde la distancia
las unidades, porque son unidades básicas, es el metro. Las unidades del tiempo son los segundos. Y ya una unidad derivada de 2, que es la velocidad, que sería metros sobre segundo, porque velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Tenemos como ejemplo que Miguel juega con su bicicleta y se mueve con una rapidez constante de 2.5 metros sobre segundo. La pregunta es, ¿qué distancia recorre en 3 minutos? Si nos damos cuenta, aquí, lo primero que tenemos que poner es la fórmula. Si estamos hablando de un cálculo de la velocidad, pues ponemos la fórmula de la velocidad. A partir de poner la fórmula, de aquí podemos, como siguiente paso, poner todas las variables que tenemos en nuestra fórmula. En este caso, tenemos a la velocidad, a la distancia y al tiempo. Siguiente paso es preguntarnos, ¿las unidades se encuentran homogenizadas? En este caso, si vamos a homogenizar al sistema internacional de unidades, nos hacemos la pregunta, ¿están homogenizadas en el MKS? Y vemos que la velocidad tiene metros y segundos, por lo cual le damos palomita, sí está homogenizada. La distancia no nos la dan, pero el tiempo sí nos lo dan y nos lo dan en minutos. Si nos hacemos la pregunta si el tiempo está homogenizado en el MKS, vemos que no, para lo cual vamos a homogenizar. Y vamos a utilizar un método que se llama el método de factor unitario. Este método lo que hacemos es poner las unidades a las cuales voy a transformar, que son los minutos, pongo una cruz y busco, si voy a llevar de minutos a segundos, busco un factor común. En este caso, sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Pongo una cruz y los minutos, para que se me eliminen, los pongo del lado contrario. Es decir, si tengo los minutos arriba, pongo los minutos abajo. Tengo un minuto, tiene 60 segundos, ¿verdad? Para que se me eliminen minutos con minutos y me queden en segundos. Y esto es como si es una multiplicación, como si fuera una multiplicación de fracciones. Tenemos 60 por 3, me da 180. En la parte del denominador tenemos 1 por 1. Recuerden ustedes que para que no, todo número tiene como denominador, si no lo tiene le ponemos 1, no se altera porque 5 entre 1 es igual a 5, es decir que todo número dividido entre la unidad es igual a sí mismo, por lo cual no se altera. Entonces por eso tenemos que 1 por 1 es 1, 180 entre 1 me da 180 y me queda 180 segundos. Es decir que el tiempo, si tengo 3 minutos, son iguales a 180 segundos. Bien. Una vez que tenemos homogenizados nuestros datos, procedemos al despeje. Nos hacemos la pregunta de si, recuerden ustedes que despejar significa dejar sola la variable la cual no conozco. En este caso, la variable que no conozco es la distancia, ¿verdad? Y tenemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Aquí faltó poner velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y nos llevamos, ¿verdad? Este tiempo que está dividiendo aquí, nos lo llevamos multiplicando, que es la parte que tenemos aquí, ¿verdad? Estaba dividiendo el tiempo, pasa al primer miembro, pasa con la operación inversa, estaba dividiendo, pasa multiplicando ¿a quién? A las variables que estén del otro lado de la igualdad. En este caso ya tenemos que B por T es igual a D, ¿sí? Lo mismo que aquí. Y podemos, ya está despejado, pero para comodidad podemos pasar al primer miembro. Tenemos nuestra variable despejada en el segundo miembro, no pasa nada, podemos voltearlo por completo y ponerla en el primer miembro, y la velocidad por el tiempo lo podemos poner en el segundo miembro. Entonces tenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Sustituimos, recuerden que sustituir es cambiar letras por números, y tenemos que la distancia es igual a ¿quién? A la velocidad, como bien tenemos aquí,
La ponemos, ¿cuánto vale la velocidad? La tenemos en nuestros datos, vale 2.5 metros sobre segundo por el tiempo, que en este caso no ponemos a los minutos, sino ponemos a los segundos, que ya están homogenizados. Son 180 segundos. Aquí nos damos cuenta también, al hacer algo que se llama adimensionalidad de unidades, como bien lo ponemos aquí, que en la parte de arriba tengo metros, ¿sí? Sobre segundo. En la parte de arriba tengo metros y en la parte de abajo tengo segundos, metros sobre segundo, y luego tengo segundos. Si nos damos cuenta aquí, metros y segundos los tengo en la parte de arriba y tengo otro segundo abajo, entonces se puede eliminar este segundo con este segundo y me quedan metros, por lo cual la distancia es igual a 450 metros. Y ya resolvemos lo que es nuestro primer ejemplo de velocidad. Solamente lo que hicimos, que es el despeje de unidades, aquí el tiempo está en la zona de abajo, en la zona de denominador, está dividiendo a la D, pasa multiplicando, por lo cual tenemos T por B es igual a D, hacemos el cambio, pasamos esta D al inicio y el TB al final, al segundo miembro, y tenemos el despeje. Este es en el caso de que lo vemos de esta manera y podemos, cuando estamos despejando la T, ¿cómo sería? La T sube acá, después esta está multiplicándolo y pasa dividiendo y ese es el despeje si tuviéramos algún ejercicio que tuviéramos que despejar al tiempo. Bien. Dentro de la velocidad la podemos ver también de manera gráfica, ¿verdad? Porque estamos utilizando el plano cartesiano y es precisamente esto nos ayuda a ver de una manera gráfica nuestro problema. Entonces vamos a hacer un ejercicio en donde tenemos una tabla, ¿sí? Vamos a ubicar los puntos. Después de ubicar esos puntos, los dibujamos con una línea, cada punto, y vamos a ver cómo se comporta y también cómo interpretar esa gráfica. Tenemos como ejemplo que Ricardo juega con su patineta en el parque y Raúl registra la posición que ocupa respecto al tiempo en la siguiente tabla de valores. Entonces tenemos tiempo, posición, ¿sí? Generalmente vamos a poner el tiempo en el eje de las X y la posición en el eje de las Y. Entonces empezamos a tablar 0, 0, aquí lo tenemos, 1,2.5, 2,5, 3,75, 4,10 y 5, 12.5. Aquí lo tenemos. Una vez que ya ponemos nuestros puntos, lo podemos hacer en diferentes partes, obviamente en nuestro cuaderno, en papel milimétrico, ¿verdad? Que nos ayuda mucho a tener esa exactitud. Y también se puede hacer en programas de Excel, como lo hicimos aquí. Entonces, una vez tabulado, se dibujan, unimos cada punto y vemos que se forma una línea recta. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, nos habla acerca de su ángulo y el ángulo es la pendiente, ¿sí? Si nosotros midiéramos el ángulo aquí, veríamos que este ángulo es igual que si midiéramos el ángulo acá arriba y el ángulo acá arriba. Podemos calcular la velocidad en un punto aplicando la fórmula de distancia sobre tiempo. Tenemos, ¿verdad?, que la posición, lo vemos, es la distancia. Entonces tenemos 0 entre 0 me da 0, 2.5 entre 1 me da 2.5, 5 entre 2, 2.5. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que la pendiente aquí es la misma. Pero gráficamente también vemos que la pendiente, que es la inclinación, es la misma en cada uno de sus puntos. Por lo cual la pendiente es la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad es la misma. La pendiente es la misma gráficamente y numéricamente vemos que es la misma, por lo cual tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Movimiento rectilíneo uniforme con las siglas MRU. Aquí, como bien dijimos, que la pendiente es igual al cambio
En este caso es este triángulo llamado delta, delta y entre delta x, el cambio de y con respecto del cambio de x. Aquí lo tenemos. Tenemos también la fórmula para hacer el cálculo cuando tenemos dos puntos, ¿verdad? Podemos hacer el comparativo de estos puntos. Tenemos un punto aquí y otro punto acá. Con estas coordenadas, ejemplo. Coordenadas x, y1, x1, y1 y coordenadas acá x2, y2. ¿Verdad? Que están representando, recuerden que las variables representan números en forma general. Y entonces tenemos que la inclinación o pendiente de la recta que representa la velocidad media de la patineta, la fórmula que permite obtener el valor de la velocidad media a partir de la gráfica, es esta. También podemos decir que la pendiente es igual al cambio de la posición con respecto al tiempo, y aquí lo tenemos, D2 menos D1 sobre T2 menos T1. O como está representado aquí, Y2 menos Y1, X2 menos X1. Depende del libro, nos pueden poner cualquiera de esas dos tipos de variables, ya sea X o D. Pero en forma general es el desplazamiento, ¿verdad? El cambio de Y con relación al cambio de X, y esto es igual a la pendiente. En el caso de los números que hemos manejado, ponemos aquí datos. Tenemos 12.55 y tenemos también los tiempos de aquí, que tenemos tiempo 1 y tiempo 2. Vamos a calcularlo con la fórmula y tenemos que la velocidad es igual a la distancia 2 menos la distancia 1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. En base a estos datos, sustituimos, cambiamos letras por números y nos da precisamente 7.5 metros sobre 3 segundos. Hacemos la división y nos queda 2.5 metros sobre segundo, como lo veníamos calculando en la gráfica pasada. ¿Qué quiere decir? Que estamos calculando haciendo lo mismo con la fórmula cuando tenemos dos puntos, ¿verdad? Entonces quiere decir esto que la velocidad es igual a 2.5 metros sobre segundo siendo su pendiente. Finalmente la velocidad de la patineta de Ricardo es de 2.5 metros sobre segundo, que es una velocidad constante. También, ¿verdad? Tenemos movimientos que son a velocidad variable. Y cuando cambia la velocidad, al haber un cambio de la velocidad hay una aceleración. ¿Qué es el concepto de la aceleración? No es otra cosa que el cambio de la velocidad. ¿Qué características tiene? Bueno, en este caso es un cambio de la velocidad con aceleración constante, y la gráfica se puede ver como velocidad-tiempo, que si fuera esto una línea recta, sabríamos que la pendiente en una gráfica velocidad-tiempo, la pendiente es la aceleración, y si nos da una línea recta, estaríamos hablando de otro tipo de movimiento que se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es la aceleración, el cambio de la velocidad con relación al tiempo, ¿verdad? Y aquí tenemos que también esto es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Bien. Tenemos fórmulas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Tenemos el cálculo de la velocidad final y tenemos el cálculo de la distancia, ¿verdad? ¿Qué tenemos en la velocidad final? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y tenemos otra fórmula que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. En el caso de la distancia tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo elevado al cuadrado, el tiempo elevado al cuadrado, entre 2. Y también otra fórmula que es la distancia es igual a la velocidad inicial más velocidad final por tiempo dividido entre 2. Tenemos un ejercicio. Un móvil parte del reposo y acelera a un ritmo de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Pregunta: ¿cuál es la distancia que recorre después de 8 segundos? Bien, ponemos nuestros datos y vemos que si parte del reposo, la velocidad inicial es 0.
tenemos que la aceleración es constante y es igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Nos dan también un tiempo de 8 segundos y nos piden calcular la distancia. Entonces, de acuerdo a las fórmulas que tenemos, si nos piden calcular la distancia, nos vamos a las fórmulas de distancia, vemos cuál de estas se apega más a los datos que tengo y vemos la primera. Distancia es igual, ¿tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo el tiempo? Sí. ¿Tengo aceleración? Sí. ¿Tengo el tiempo? Sí. Esta fórmula se apega perfectamente a lo que tenemos. Vamos a ver a la segunda. Vamos a escoger la primera, pero vamos a ver si la segunda se apega o no. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo velocidad final? No. Por lo cual, esta fórmula de plano no puede ser. Agarramos esta fórmula, ponemos la fórmula aquí y todas sus variables. Ponemos cada uno de los valores que tenemos. ¿Bien? Y procedemos a la sustitución. ¿A quién tenemos de velocidad inicial? A 0, porque parte de 0, que multiplica el tiempo. En este caso, el tiempo son 8 segundos, más aceleración, que en este caso son 3 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, pero que va a ser elevado al cuadrado. Por eso ponemos tiempo aquí, que va a ser elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. 0 por 8 se elimina, me da 0, más lo siguiente que tenemos que hacer siempre que tenemos un exponente es primero elevar el exponente, que es lo que vamos a hacer, y nos vamos a la parte de exponente, bajamos el 3 normal, aquí en la parte de exponente decimos 8 por 8, 64. Y este segundo elevado al cuadrado me da segundos al cuadrado. Todo esto entre 2. Y ya de aquí hago precisamente la multiplicación que tengo, ¿sí? Y me da 192 metros, divididos entre 2, me da 96 metros. Por lo cual el resultado son una distancia de 96 metros. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya resolvimos lo que viene siendo esta parte.